Buen día a todos, es un placer saludarlos nuevamente. Ya he tenido la oportunidad de estar con ustedes en webinars anteriores. Bienvenidos, este es ya nuestro cuarto webinar del año, se está yendo muy rápido. Este webinar es la actualización en materia fiscal y de comercio exterior, como ya lo señaló Samir, donde analizaremos de forma, eso sí, muy práctica, lo más sencillo posible, que podamos todos entendernos aquí. Veremos esas principales modificaciones que se están presentando en lo que va de este año. Ya por ahí tenemos algunos mensajes en el chat, no se preocupen, vamos a responder esas inquietudes, hacerles llegar información de nuestros próximos eventos, dar de alta correos para que les lleguen invitaciones, todo lo que están ahí, no se preocupen, todo se va a revisar. Incluso en el transcurso del webinar pueden interrumpirme con mucha confianza, con mucho gusto. Quiero que esto sea muy dinámico, que nadie se nos aburra, al contrario, que sea enriquecedor. Y si no quieren interrumpirme o así lo desean, pongan sus preguntas al chat y al final, incluso ya después de la exposición del maestro Joel Alcaraz, Comercio Exterior, veremos todas las inquietudes y lo podemos comentar de forma muy práctica. Pues ya estamos cerrando el primer trimestre del año, parece que solo ha pasado un mes, pero ya son tres, ¿no? Con esta dinámica que estamos viviendo, tanto en el ámbito económico tan complejo como la intensidad de las acciones recaudatorias del gobierno federal. Así de discrepante, ¿no? Por un lado, ámbito económico complejo y por otro lado, el gobierno federal intensificando la recaudación. Estamos viviendo grandes retos. Esta tendencia inflacionaria, por supuesto que no cede, ¿no? Estamos experimentando el deterioro tan marcado del poder adquisitivo, ¿no? Del pueblo, de la población. Por supuesto, afecta la demanda de varios productos en el mercado, aumento de tasas de interés, ¿no? Vemos en la práctica que es más costoso tener créditos para adquirir una casa, comprar un auto, muchas consecuencias en el ámbito económico que estamos viviendo. A todo esto le tenemos que agregar que este año, pues es muy especial. Es un año que se trata del último en el que realmente va a operar completo de enero a diciembre esta administración. Es el último. Y además, es la víspera, ¿no? Del año de elecciones federales, de tal forma que es un año estratégico para el cierre del sexenio y para las expectativas de continuidad, ¿no? De la continuidad que busca la administración actual para el siguiente sexenio. En resumen, pues, es un año donde el gobierno federal quiere mayores ingresos, lo que implicará todo un reto para empresarios y pues la población en general, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Primero tenemos pues que este año la meta de recaudación es de 4.6 billones de pesos. El año pasado fue de 4 billones y se superó, alcanzó 4.82. Por eso, bueno, se establece esta meta de 4.6 billones, pero se estima que se va a superar, ¿no? Va a llegar a más de 5 billones al cierre ya de 2023. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo van a lograr, no? ¿Cómo le va a hacer el SAT? ¿Cómo le va a hacer la NAM? Por parte del SAT tenemos ya un plan maestro de fiscalización muy genérico, pero sí nos da el panorama de, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? La NAM, a pesar de que no ha sacado como tal un plan maestro, sabemos que intensificará sus revisiones en el momento del despacho aduanero. La NAM, bueno, Agencia Nacional de Aduanas de México, como sabemos ya, pues es un órgano desconcentrado de Hacienda, independiente al SAT, un hermano del SAT, y se encarga del despacho. Esa etapa nada más ahí en el momento en que se opera en la aduana, en el cruce, y ahí habrá un mayor porcentaje de rojos, ¿no? Como lo conocemos coloquialmente, el mecanismo de selección automatizado, que es este semáforo fiscal, pues tendrá más rojos, pero no rojos a diestra y siniestra, ¿no? Hay parametrizaciones que se basan en información de inteligencia, se cargan a modelos de riesgo institucionales cada vez más robustos, con tecnología de punta, donde diversas autoridades y diversas fuentes, incluso del ámbito internacional, por supuesto que alimentan, y entonces es como se va
repito, parametrizando, ¿no? Estos porcentajes de rojos a determinadas empresas, a determinadas mercancías y a determinadas patentes aduanales que también participan activamente en estos procedimientos. Por parte del SAT, que repito, aquí sí tenemos un plan maestro, pues la coordinación entre las grandes áreas del SAT será más eficiente que nunca, ¿no? Recaudación jurídica, grandes contribuyentes, Auditoría Fiscal Federal y Auditoría de Comercio Exterior. Recordemos que el SAT mantiene facultades para revisar comercio exterior, nada más que esto es en el post-despacho, ¿no? Ya después del cruce tendrá 5 años para ir a nuestro domicilio fiscal y, por supuesto, revisar nuestras operaciones. Estas facultades por cada área, algunas son exclusivas, otras son concurrentes, es decir, se combinan entre ellos una misma facultad, así lo dice el reglamento. Se pretende pues que trabajen en equipo para que fortalezca la fiscalización. Claro que ya lo han venido haciendo así, pero ahora será el equipo óptimo como nunca, ¿no? Combinando funciones muy especiales. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Auditorías ejecutadas por grandes contribuyentes donde se identifique un probable delito, la probable comisión de defraudación fiscal, por ejemplo. En ese momento, en la fiscalización, en esa etapa donde está conociendo a detalle las tripas de la operación de un contribuyente, grandes contribuyentes se va a coordinar con jurídica y van a integrar de manera muy rápida un expediente penal, ¿no? Van a causar rápidamente un impacto trascendental hacia el contribuyente. Este tipo de optimización de coordinación es lo que vamos a vivir este año y seguramente de aquí en adelante, ¿no? Otro ejemplo, pues la etapa final de un procedimiento de fiscalización, cuando culmina con la notificación de un crédito fiscal. No siempre es así, pero cuando termina con un crédito fiscal, pues la General de Auditoría, en la práctica, turna después el asunto a la General de Recaudación para su control y cobro, ¿no? Ahí te va el adeudo, ahora sí, cóbralo tú. En estos casos, toda la información obtenida en la etapa de la auditoría, que es información muy valiosa, domicilios adicionales al fiscal, nombres de apoderados, el activo fijo, los bienes muebles, los inmuebles, ¿no? La propiedad de marcas registradas, cuentas bancarias, bonos, inversiones, acciones, es decir, una serie de información que, digamos así, va integrando el auditor y a la que no tiene acceso tan fácil todavía la autoridad, pues esa información, incluso la cartera vencida del propio contribuyente, ¿no? La gente que le debe a él, entre otra información relevante, pues será compartida al área de cobranza justamente para tener todos los elementos idóneos para realizar el embargo, movilizaciones de cuentas, todo tipo de acciones de cobro, ¿no? Ampliaciones de embargo, el requerimiento de pago. Esto lo hará pues de forma más eficiente en el proceso de cobro, para que ustedes tengan una idea de hacia dónde vamos con esta coordinación. En la práctica también veremos pues que se va a optimizar bastante la coordinación entre recaudación con las áreas que dictaminan las devoluciones de los saldos a favor. Esto ya sucede, pero repito, todo esto va a un nivel más óptimo, de tal forma que un saldo a favor pues jamás será devuelto existiendo un crédito fiscal pendiente de pago, ¿no? Por parte del contribuyente. Se estarán haciendo muy intensamente las compensaciones de oficio para que el crédito quede completamente cubierto antes de devolver. Si existe una diferencia a favor del contribuyente, bueno, pues habrá que devolvérsela. Pero si hay un saldo a cargo, hay que seguir con el cobro intenso, repito, ¿no? Con todo lo que sabemos que implica el PAE. Bien, se pretende tener una actitud de apoyo hacia el contribuyente por parte de las áreas tanto fiscalizadoras como recaudadoras. Se pretende que realmente las autoridades acompañen, ¿no? Lleven este acompañamiento para facilitarles las actividades que se tienen que hacer para pagar, ¿no? Y no solo el crédito, sino también sus accesorios, ¿no? Sus multas, sus recargos, proporcionar su línea de captura, informarle claramente todos los beneficios que puede tener acceso, ¿no? Todas las reducciones a que hoy puede tener acceso un contribuyente, ¿no? Reducir sus multas, pero también poder pagar en parcialidades la contribución con las multas también que se parcializarán ahí y los recargos, ¿no? Pagos a cuenta, pagos flexibles, toda la baraja de facilidades se supone, y es la teoría que se los va a brindar a la autoridad,
con apertura. Otorgar incluso la garantía al crédito fiscal, ¿no? Otorgar la póliza de fianza, la carta de crédito, el embargo en la vía administrativa, todo esto se supone que debería de ser muy ágil este año, ¿no? Lo cual, así estaremos esperando que se cumpla y no se quede nada más en la teoría, ¿no? Que el servidor público que ejecuta la instrucción realmente así lo realice. Además, la autoridad evolucionará en la vigilancia de obligaciones, que es esta parte que vemos aquí de la parte de gestión de la autoridad. ¿A qué me refiero aquí? No se limitará a detectar contribuyentes que no hayan presentado declaraciones, ¿no? Que estén omisos y notificar vía buzón su requerimiento por omisión con 15 días de plazo para cumplimiento, sino que intensamente estará cruzando en esta etapa de vigilancia de obligaciones la información de los CFDIs contra las declaraciones de pago e informativas incluso, ¿no? Estará en condiciones de identificar cumplimiento de declaraciones con importes mínimos o en ceros. O sea, sí estoy cumplido, tengo mi opinión de cumplimiento positiva, pero te van a detectar que hay un alto nivel de ingresos, ¿no? Realmente en los CFDI, perdón, y un bajo nivel de gastos, ¿no? Como ya señalamos, las áreas de recaudación estarán mejorando sus procesos de cobro con información más robusta. Tendrán, yo lo veo así, tendrán una radiografía patrimonial de los contribuyentes, por decirlo pues de esta forma, ¿no? Teniendo información idónea para el cobro y hacerlo más contundente. Incluso vía remota, ¿no? Realizando requerimientos de pago y embargo formales vía buzón tributario. Si ya tengo la información de tu marca registrada, pues la embargo, ¿no? Si tengo información de inmuebles, los embargo vía, repito, buzón tributario. Para este ejercicio se pretende elevar el nivel de coordinación también con entidades federativas. Ya existe, todo esto ya existe, se ha venido operando, pero repito, todo va a un nivel óptimo. Se entregarán bases de datos más abundantes a las entidades federativas con las que se firmen convenios de colaboración, como Jalisco. Jalisco tiene, estoy ahorita en la sede de Jalisco de Asesores Estratego, y hay un convenio de colaboración muy interesante con el SAT, donde se entrega información de contribuyentes omisos en declaraciones, pero enriquecido con cruces a CFDIs, para incluso priorizar estratégicamente a qué contribuyentes requerir. No es lo mismo enfocar tus esfuerzos como autoridad a requerir a un universo de 20,000 contribuyentes que están omisos, pero no tienen facturación. Quiere decir que entonces no están teniendo actividades. Va a hacer esto con más inteligencia, ¿no? Hacia donde puedan ellos recaudar. ¿Quién tiene ingresos y además tiene omisión? Sobre esos va a ir la vigilancia conjunta con entidad federativa. O, repito, no está omiso, pero paga poco cuando debería de pagarnos más. Adicional a esto, en esta coordinación también se va a ceder carteras de crédito. Gobierno del Estado de Jalisco, ayúdame a cobrar créditos. Aquí, pues, depende de los convenios, pero en la práctica, lo que he visto en mi experiencia, pues son asuntos por cuantía y determinadas circunstancias que llevan a la autoridad a compartir carteras, ¿no? Incluso asuntos complejos que la entidad federativa podría ser más intensa en el cobro, porque tiene menos carga de trabajo en esa parte. Además de abrir más las fuentes de información institucionales, ¿no? En beneficio tanto del SAT como de las entidades federativas, incluso los municipios, para el desarrollo, pues, de la vigilancia, la fiscalización, el cobro, todo lo que vamos a vivir este año. Concretamente, en el tema de acciones de fiscalización, repito, estamos en el plan maestro de fiscalización para este año. Se realizarán, por supuesto, visitas domiciliarias, ya lo sabemos todos, revisión de gabinete y revisiones electrónicas. Esa es la base ahí. Pero, ¿qué sucede con esto? La autoridad estará combatiendo, como ya lo ha venido haciendo durante todo este sexenio, a las operaciones simuladas. Mucho esfuerzo ahí. Identificará empresas factureras, ¿no? Como se dice ahí coloquialmente, desde su inscripción. Incluso al momento de inscribirse, harán una serie de análisis de datos donde reflejarán el alto riesgo que representa que se incorpore al flujo tributario, ¿no? Esa nueva empresa ya entró al padrón del RFC, yo le llamo el flujo tributario porque es una serie de efectos, no nada más es tener tu RFC,
pues hay indicadores de riesgo que van a estar detectando, ¿no? Socios, accionistas entre 18 y 19 años de edad, socios con bajo nivel de escolaridad, representantes legales que incluso en el trámite ahí frente al auditor, no es el auditor, el asesor, en este caso, de servicios al contribuyente, plasma su firma con una huella digital, ¿no? No sabe ni siquiera escribir. Digo, lo respetamos, ¿no? Pero son indicadores donde probablemente estemos hablando de testaferros. En general, datos de identidad, incluso coincidentes con otras empresas que ya fueron declaradas fehacientemente como factureras. Mismos socios coincidentes, mismos representantes legales, mismo domicilio, a nivel del mismo correo electrónico, incluso mismo teléfono de contacto, domicilios baldíos, inexistentes. Todos estos rubros, repito, van a llevar a la autoridad a ir marcando con un alto riesgo a las nuevas empresas que se inscriben. Ojo, desde su inscripción. Y sobre todo, el monitoreo constante, por supuesto, de su facturación, ¿no? Detectar la emisión de facturas con importes altos, ojo, con la tecnología que se tiene hoy, sin tener empleados activos, sin tener una infraestructura como tal, incluso sin ser receptores de CFDIs, ¿no? O sea, no hay gastos, nada más estoy facturando. Foco rojo, obviamente. Dentro de las acciones de fiscalización, también se hará prioritario detectar, sancionar a las empresas que se identifiquen como nomineras, ¿no? ¿Qué es esto? Pues aquellas que otorgan empleados en subcontratación a otra empresa, lo cual pues es el outsourcing, ¿no? Que ya conocemos que ya está, digámoslo así, limitado, prohibido, ¿no? Regulado, pero hay empresas que todavía tienen estos esquemas y entonces en la fiscalización, por supuesto, que se va a priorizar su detección. Se retomarán, a pesar de la inseguridad en el país, se retomarán operativos carreteros. Aquí viene algo muy interesante porque estos operativos carreteros se apoyarán de la información que otorgará, por supuesto, el complemento carta aporte de los CFDIs. A tal nivel es lo que estamos nosotros pensando, ¿no? A tal nivel de revisar un transporte y con su número de placas saber incluso si tiene una carta aporte ligada, reciente y vigente, porque en el complemento carta aporte se declara el número de placas del transportista, bueno, en este caso del vehículo. Además, datos del transportista, se identifica al operador. Al nivel, pues, de llegar con el uso de la tecnología a conocer previamente la mercancía que en teoría debería de llevar ese transporte que estamos ahí deteniendo en la carretera, ¿no? Tener elementos para una revisión muy eficiente con la carta aporte. Se pretende con esto combatir el contrabando, por supuesto, con mucha fuerza. Y en combinación con otras autoridades federales que también tendrán facultades para revisar la carta aporte, pues harán esto más intenso, ¿no? La Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Sedena, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que ahora se llama así. O sea, es toda una serie de acciones que llevarán a estos operativos carreteros. Se supone a un éxito de combate al contrabando. También habrá operativos a bodegas, almacenes. Recuerden ustedes que ahora con la carta aporte no solo se está monitoreando mercancías de comercio exterior, que ese es el contrabando que conocemos desde siempre. Ahora, con la figura de la carta aporte, el contrabando, y ahí está la reforma al código, ya es también transportar mercancías en el interior del país, nacionales, sin una carta aporte. Entonces, por eso, operativos carreteros, pero también a bodegas y almacenes. Para corroborar, lo primordial es legal estancia, por supuesto, mercancías de comercio, pero también a mercancías nacionales, ¿no? Deberás de tener comprobantes de que eres propietario legal de ellas. Dentro de estos procesos de fiscalización, ojo aquí, se analizarán mucho las partidas de ingresos y gastos. Esto es algo muy contable, ¿no? Mis amigos contadores pues son expertos, ellos sabrán del tema, pero en este webinar, bueno, de manera general, debemos considerar que la información debe ser pues consistente entre nuestros registros contables, estas partidas de gastos e ingresos, y con las declaraciones que presentamos previamente. Todo el historial será analizado, ¿no? Tanto declaraciones de pago como informativas. Y
Y simplemente un ejemplo, ¿no? Podemos citar pues, una partida de gastos en la que se hubiera registrado camiones que sufrieron un accidente y es pérdida total. Eso contablemente lo reflejan como un gasto, pero en el análisis, bueno, estos muebles no fueron declarados previamente en ninguna declaración del ejercicio, ¿no? Como activo circulante, pudiese ser así. Para que ustedes se den una idea de hacia dónde vamos, ¿no? Como parte de la propia fiscalización, se va a fortalecer también la etapa del post-despacho de mercancías, como ya dijimos, ¿no? El SAT, con su facultad de comercio exterior, con base en una nueva etapa de coordinación interna entre autoridades del SAT, ANAM y diversas federales, incluso internacionales, con flujo de información de alta importancia. Será muy contundente la fiscalización y esto nada más es para estar preparados, ¿no? Es simplemente estar preparados y ser muy preventivos. Esa es nuestra principal recomendación siempre. ¿Qué sectores va a revisar? Pues simplemente todos, ¿no? Yo aquí, al ver esta lámina, pues veo el sector acerero, electrónicos, el sistema financiero. Esto es lo que va a revisar en el plan estratégico, plan maestro de fiscalización del SAT. Todo, minería, hotelería, ¿no? Construcción, comercio, valga. Entonces, simplemente no lo expone, está bien, pero sabemos que va a revisar todo. Por supuesto, con inteligencia, ¿no? Tampoco es que va a detonar auditorías, repito, a diestra y siniestra, pero es muy importante estar muy preparados con nuestra información y las operaciones, ¿no? Tanto de impuestos internos como de comercio exterior, telecomunicaciones incluso. ¿Qué conceptos nos dice ahí el SAT? ¿Qué te voy a revisar? Bueno, la aplicación indebida de saldos a favor, cadena de suministro de hidrocarburos, acreditamientos de IVA, devoluciones, tasa cero. Ojo ahí, devoluciones, tasa cero. Importantísimo. Fluyen las devoluciones. Pareciera que de forma muy fácil, muy ágil, pero será revisado con lupa. Subvaluaciones de operaciones de comercio exterior. Este es un tema bien importante también, digo, los que tengan la experiencia en el comercio exterior, la subvaluación, importantísimo. Cómo llevar tus operaciones con un sustento pleno del valor, ¿no? Elementos contundentes, derechos mineros, prácticamente pues volvemos a lo mismo, todo tipo de conductas, ¿no? Y más que se irán abriendo en el transcurso del ejercicio, no quiere decir que si no está en el plan maestro no las va a ver. Si surge otro foco rojo con la creatividad del mexicano, por supuesto que va a revisar la autoridad, de eso estamos seguros, ¿no? Seguimos con más conductas, pagos al extranjero incluso, pérdidas fiscales, fideicomisos, todo. Visualizamos como un todo, un tipo de conductas y bueno, es estar preparados. Hasta aquí entonces nuestro plan maestro de fiscalización, nada más es una referencia, estar en eso conscientes. Ahora sí revisemos, bueno, ¿qué más se ha publicado en estos días que transcurren de 2023? Vemos que el 10 de enero de 2023 se publicaron anexos. Ahorita vamos a ver una etapa de anexos, pero de una forma muy sencilla, no queremos que sea tedioso. Se publicó, por ejemplo, el anexo 3, ¿no? Vamos a ir concretamente, el anexo 3. ¿Qué es el anexo 3? Es bastante interesante el anexo 3. Incluso nos puede servir a todos en actividades empresariales, laborales o profesionales, depende del rol que desempeñemos, ¿no? El anexo 3 tiene criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. ¿Qué significa? Pues son criterios que el SAT está considerando en situaciones reales y concretas, pero no lo obliga a aplicarlo. Sin embargo, nos da una referencia muy realista de la forma en que está operando. Entonces, sí nos sirve el anexo 3 para ver cuáles son los criterios de autoridad, cómo está aplicando la ley. Simplemente, digo, tiene bastantes criterios ahí, nada más voy a citar rápidamente algunos que puedo recordar. Entrega o puesta a disposición de un CFDI. Y esto nos ha pasado, yo creo que si no a todos, a la mayoría. Este criterio es muy claro, ¿no? Un contribuyente obligado a expedir facturas cuando vende un producto, presta un servicio, no ha cumplido con la obligación si únicamente te remite
a una página web. Entonces el cliente te dice, ya te di el servicio, te vendí el producto, lánzate a mi página web y baja tú la factura y listo. En ese momento no ha cumplido el proveedor, para nada, esto es muy claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el cliente no ingresa a la página web, como muchos a lo mejor así nos sucederá, incluso cuando andamos ahí viaticando en alguna comisión, no entro a la página, no genero la factura y te dan por ahí unos días incluso para que entres, pues obviamente la obligación no está cumplida por parte del proveedor. Eso es responsabilidad del proveedor y no del cliente. En este caso, el proveedor, pues, podría ser sancionado por la no expedición del CFDI posterior a la venta. En el momento en que el cliente sí ingresa a la página, proporciona ahí su correo electrónico, genera la factura y recibe su comprobante, pues ahí sí ya se tiene por cumplido al proveedor con la ayuda del cliente, ¿no? Esto ya es diferente. Pero bueno, es un ejemplo de cómo los criterios están muy definidos en este anexo 3. Otro criterio que podría recordar, cuando un contribuyente, y esto también muchos de ustedes, incluso pues, su servidor, hemos tributado en el régimen de sueldos y salarios. Y ahorita estamos en la época justamente en este tema, ¿no? La declaración anual. Ahorita platicaremos de eso. Pero, ¿qué pasa aquí con estos criterios del anexo 3? Sí, efectivamente puedo deducir gastos médicos, dentales, servicios como de psicología, nutrición, hospitalarios, en tema de gastos hospitalarios. Todo lo que haya gastado yo lo puedo deducir, pero también puedo deducir gastos que haya realizado a beneficio de mi cónyuge, concubino, concubina, mis ascendientes, descendientes, ¿no? Mis padres, mis hijos en línea recta, siempre y cuando dichas personas no perciban en el año donde estoy yo ejerciendo mi deducción ingresos superiores al salario mínimo de mi zona elevado al año, ¿no? Aquí en la zona donde nos encontramos son 207 pesos exactamente de salario mínimo al día, 207.44, lo elevo al año 75,000 pesos. Si mi cónyuge, mi hijo, mi papá no tiene esos ingresos, digamos, superados, puedo aplicar deducciones de gastos de ellos. Criterio interesante, yo no lo sabía sinceramente, he estado leyendo en estos días y se me hizo muy interesante. Anexo 7, rápidamente, ¿qué es el anexo 7? Otros criterios normativos, pero estos sí son vinculativos, estos son criterios normativos concretos. Aquí sí es bastante interesante porque vinculan a la autoridad a su cumplimiento. Y son criterios muy concretos, ahí nos da la definición, por ejemplo, de qué es un crédito fiscal firme. Sin duda, cuando transcurrió el plazo legal para impugnarlo, esos 30 días hábiles después de la notificación y no lo hicimos, pues simplemente es un crédito firme. Ahí nos lo define en los criterios normativos con contundencia, pero también nos dice, si se desiste el contribuyente de su medio de defensa, pues por supuesto que también se convierte en firme, ¿no? Así como cuando pierde el asunto en su etapa última, ya sea el medio de defensa que ustedes gusten, si es el amparo, normalmente es la última etapa. Si no admite recurso, ya es firme, y entonces la única opción que nos queda es pagar. No hay otra que tenemos que pagar. ¿Qué hay que hacer ahí? Buscar beneficios, reducir multas, buscar entre toda la legislación vigente cómo podemos beneficiarnos o llevar el asunto a pago en parcialidades con reducción de multas incluso. Hacer una combinación de ello. Pero es para que ustedes tengan referencia de cómo es el anexo 7. Otro criterio normativo interesante es en la fusión de sociedades. Lo hemos visto nosotros en la práctica muy común, ¿no? El criterio normativo nos define ahí, ¿cuál es la fecha de la fusión? Pues simplemente la fecha que se expresa en el acta de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria donde se defina la fusión de la sociedad. O sea, lo define el particular y no la autoridad. Diferente es la fecha en que llevo mi aviso al SAT, al RFC, para cancelar el RFC por fusión. Eso es diferente. Pero ahí nos da la pauta específica. ¿A partir de cuándo tiene efecto la fusión? Cuando tú lo definiste con tus socios en tu asamblea. Simple. Así de concretos son los criterios normativos de este anexo 7. Tenemos rápidamente el anexo 11. También se publicó, repito, recientemente y contiene una serie de catálogos claves
muy concretas, y esto es importantísimo para las personas o los contribuyentes que producen o comercializan bebidas alcohólicas o tabaco, ¿no? Ahí nos da los catálogos concretos que son indispensables para la declaración informativa de IEPS que tenemos que estar presentando. Es una informativa muy importante porque además es muy cara la multa, ¿no? Más de 100,000 pesos por una informativa en multas. No solo es presentarla, hay que presentarla bien, para eso es el anexo 11. También se publicó el anexo 12, como lo ven en la pantalla, y eso es, pues, entidades federativas y municipios que han celebrado convenios con la federación. Ya lo dije hace un momento. Y en esta fiscalización estratégica, tanto con coordinación interna como con coordinación con entidades federativas. En este anexo sabemos con qué entidades federativas ha firmado convenios. Y es importante saberlo. Podemos estar en el estado de Colima como domicilio fiscal, obviamente, y tal vez ahí no exista convenio de colaboración. Digo, nada más me va a revisar el SAT. Y esto es importante. Hay momentos, y yo lo he vivido en la práctica, repito, duré 20 años en el SAT, viví varias experiencias donde decía alguien, oye, me está cobrando la entidad federativa un adeudo del SAT. Pues estamos hablando ahí entonces de un acto de fraudulento, por así decirlo, ¿no? No existe convenio, o sea, ese tipo de cosas se convalidan, se confirman, y tenemos que estar plenamente informados de todo esto, ¿no? El anexo 13 contiene precisión de áreas geográficas destinadas a la preservación de flora, fauna silvestre y acuática. Hasta eso contiene la miscelánea, ¿eh? Prevé las áreas destinadas a este tipo de reservas naturales importantísimas para la preservación de la vida, cambio climático y demás. Esto en su momento lo podemos correlacionar con posibles publicaciones de beneficios fiscales, incluso suspensión de pagos, hablando de ISR, IVA en ciertas zonas por contingencias de muchos tipos, entre ellos áreas como estas, ¿no? De preservación de la naturaleza. El anexo 17 detalla rápidamente la información técnica y los requerimientos que debe cumplir un proveedor para juegos, apuestas y sorteos, ¿no? Estos certificadores de juegos y sorteos. El que se dedica a eso, bueno, pues ahí está la información técnica que debe de cumplir para que el SAT les autorice y seas un proveedor de este tipo. Anexo 22, que también estamos aquí refiriendo, ciudades en nuestro país, así lo dice el anexo 22, que abarcan o comprenden 2 o más municipios, pues prácticamente todas, ¿no? Ya actualmente ciudades como Guadalajara ya es zona conurbada con Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, etcétera. Yo creo que todas las ciudades del país van a estar en este anexo 22, hay que revisarlo. Y esto es para temas también de circunscripción, de ejercicio de facultades. Tenemos que estar atentos ahí. Anexo 25. El acuerdo entre Hacienda, esto ya es en el ámbito internacional, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es un acuerdo que mejora el cumplimiento fiscal internacional, y el anexo 25 bis va relacionado con este acuerdo con Estados Unidos, donde obliga a instituciones financieras a brindar ciertos reportes. Todo esto lleva a una lógica pues de lavado de dinero, narcotráfico, lo que a los gringos les interesa, ¿no? Ahí lo tiene ya la miscelánea en esta parte. Vamos a avanzar. Tenemos el anexo 14 que se publicó el 11 de enero de 2023, de miscelánea, por supuesto. Contiene información de las personas morales, concretamente, que tienen autorización para recibir donativos del ISR. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Si ustedes se fijan, todo es importante. Hay empresas, incluso como la nuestra, ¿no? Asesores Estratego, que tenemos una visión de responsabilidad social y estamos analizando ello, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aportar algo a esta sociedad? No solo es atender bien al cliente, por supuesto, eso es primordial, ¿no? Atender al cliente, tener un capital humano también atendido. Hay que hacer algo hacia el pueblo, ¿no? Hacia la sociedad. En esta decisión que estamos tomando, tenemos varias asociaciones civiles, asilos de ancianos, bancos de alimentos, casas hogar, que la verdad nos llama mucho la atención, temas de niños con cáncer o niños que ya nacen con SIDA porque su mamá tiene SIDA desafortunadamente. O sea, todas estas decisiones, sí, van obviamente de corazón,
pero también tiene que ser estratégica. Este anexo nos dice, bueno, ¿quién tiene autorización al día de hoy? Puede ser que uno de esos entes, sí, obviamente nos llame mucho la atención, el corazón nos diga que hay que apoyar, pero si no tiene ya la autorización como donataria, no nos va a expedir un comprobante para recibir donativos. Entonces, no nada más es ser responsable socialmente, hay que también ser estratégico. Digo, es un todo, ¿no? Hay que ser integrales en nuestro análisis. Y si no está esa asociación civil autorizada, habrá otras 25 que sí lo están y de igual forma muy necesitados. Por eso, nuestra recomendación es ser fiscalmente estratégico también. Bien. El 12 de enero pasado se publicó anexos 23, 28 y los que se señalan aquí. Igual, rápidamente tenemos que identificar a qué se refieren estas publicaciones. Y es muy simple. Anexo 23, domicilios exactos de cada unidad administrativa del SAT. Importantísimo. A mí me tocó, me ha tocado todavía, gente que me está buscando, oye, tú que estuviste en el SAT, ¿dónde está el domicilio de la Administración Central de Fiscalización Estratégica? ¿Cuál es el domicilio de la Administración General Jurídica? Bueno, no tienes que andar buscando. Aquí está el anexo 23, te lo dice precisamente a nivel local, por supuesto, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco 2. Ahí está todo, y no lo sabemos, ¿no? Es tan simple. El anexo 28, obligaciones, requisitos de emisores de monederos electrónicos, ¿no? Esos que tienen la autorización para operar como monedero electrónico, para adquirir combustible, y vales de despensa, eso está regulado, y aquí están las obligaciones. Anexo 29, también publicado el pasado 12 de enero. Disposiciones normativas para los que son proveedores de CFDIs, los que nos generan y nos certifican nuestro CFDI. Ellos tienen obligaciones muy concretas, ¿no? Entonces, para ellos, pero igual, tener la referencia, porque también vale la pena saber que nuestros proveedores cumplen. Hay que tener esa cultura. Anexo 30, la funcionalidad, los programas informáticos de controles volumétricos. Ahí, especialmente para las estaciones de servicio, ¿no? Estas gasolinerías, despachan gasolina diésel, aquí detalla todo lo técnico que deben de cumplir. Si tenemos un proyecto, por supuesto, de ser inversionista en esta parte, o sea, el anexo 30 va a ser nuestro pan de cada día, ¿no? El anexo 31 va ligado completamente con el anexo 30 y te da más detalles del control volumétrico y los certificados que debes de cumplir en materia, pues, de hidrocarburos. Repito, quien tenga ese proyecto o se dedica a esta parte, ahí está el anexo 31. El anexo 32 que salió en este paquete, igual, completamente relacionado con hidrocarburos. Contiene la emisión de dictámenes que debemos de cumplir constantemente para estar al 100% con la autoridad. El 13 de enero, ¿qué se publicó el 13 de enero? El anexo 16, ¿qué es eso? Es una serie de anexos en la miscelánea, pareciera engorroso, pero bueno, todos importantes. Aquí es algo que también está a punto de cumplirse, tiene los formatos, guías, instructivos de llenado para cumplir el dictamen de estados financieros. Este sí es un tema muy importante. Todos lo son, ¿no? Depende del tipo de contribuyente que seas. Pero ojo aquí, sabemos que hay empresas, en este caso personas morales, solamente personas morales obligadas a dictaminar estados financieros. Si rebasaste de 1,650 millones de pesos el año pasado o cotizaste en la bolsa, eres persona moral, estás obligadísimo a dictaminar estados financieros. Este anexo 16 te da los cómo para el contador público registrado. Repito, pero tenemos que supervisar todo, tenemos que conocerlo, no podemos ya confiar. Es posible también que alguien, ya sea persona física o moral, opte, ¿no? Tome la opción de dictaminar estados financieros. Bueno, si tomaste la opción, también debes de apegarte al anexo 16. Con esta información, pues ya estamos ubicados a lo que se refiere. Y algo interesante aquí, para este año, también se debe de cumplir con comercio exterior en el dictamen. Ya no solo es para temas de impuestos internos. El dictamen de estados financieros debe de acreditar, debe de pronunciarse si estás o no al corriente
en operaciones de comercio exterior. Eso llama mucho la atención porque quien nos hace ese dictamen, pues es un contador público. Digo, lo respetamos mucho, pero no todos los contadores públicos son expertos en comercio exterior. De eso, y lo hemos vivido. Ayer justamente tuve una experiencia de este tipo, ¿no? El contador me decía, no soy experto en comercio exterior y lo reconozco. Bueno, ¿qué recomendamos nosotros como asesores estratego? Pues haz equipo con el agente aduanal. Él es experto, ¿no? Coordínate con él, revisa, ellos hacen pruebas aleatorias, revísate qué pasó en 2022 con las operaciones de comercio, chécate su despacho de mercancías, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones realizó? Bajo qué, decimos así, régimen aduanero, ¿no? Si es importación definitiva, exportación definitiva, temporal, depósito fiscal, régimen de recinto fiscalizado estratégico, o sea, lo que sea que haya operado, por lo menos identifícalo y luego analiza fundamentalmente el valor en aduana. Pruebas aleatorias, por supuesto, pero hay que concentrarnos en cómo determinaron ese valor en aduana, cómo dieron el tratamiento a los incrementables y decrementables. Esto es fundamental porque justo ahí está la base gravable, ¿no? Y si no hicimos bien eso, no pagamos bien, por supuesto. ¿Qué es lo medular? Pagar contribuciones, es lo que más nos va a revisar, en este caso, el SAT. Que no existan contribuciones, obviamente, pendientes de pagar. Por supuesto, regulaciones, restricciones no arancelarias. El que es experto en una operación y la revisa, se realizó el 1 de junio de 2022, pues al puro ver la fracción arancelaria va a conocer a qué regulaciones no arancelarias estaba sujeto a esa fracción y va a conocer si la cumplió o no. Sencillo, así como normas, ¿no? Oficiales mexicanas. Todo tipo incluso de certificaciones debes de conocer en este dictamen, ¿no? Si tienes un programa IMEX, si tienes PROSEC, si estás certificado como OEA, si TIPAT, o sea, todo eso debe de conocerse en el dictamen, pero repito, el contador tendrá que hacer equipo, en nuestra opinión, con el agente aduanal o los agentes aduanales que hubiesen participado en estos procedimientos. Seguimos en la publicación del anexo 16, el pasado 23 de enero. ¿Qué es el anexo 16? Va totalmente ligado con el anexo, perdón, este es el anexo 16A, perdón, totalmente ligado con el anexo 16 que acabo de citar, ¿no? El anexo 16 nos dice cómo cumplir con el dictamen de estados financieros, pero el 16A nos da además un cuestionario mínimo, básico, indispensable para conocer bien la información del contribuyente y que el contador público registrado pueda entonces sacar un dictamen idóneo. Pero no solo, repito, es dejarle la champa al contador, hay que enterarse qué contiene estos anexos, cómo lo va a hacer el contador, qué me debe de considerar, porque si el contador en su carga de trabajo no nos cuestiona todos los rubros, pues entonces la autoridad sí lo va a hacer. ¿Se fijan? Entonces, si no detectamos nosotros al contador, la autoridad lo va a hacer. Evitemos eso, ¿no? Apoyémonos de colaboradores, asesores y revisemos también al contador público registrado. Esa es nuestra opinión. Hasta ahí, esas publicaciones de anexos, como ven, suena muy técnico, un anexo 1, anexo 2, anexo 3, pero cada anexo, por supuesto, tiene una función, no todas nos aplican, pero hay que conocerlo, es importante estar bien al pendiente. Aquí también, de forma muy rápida, muy sencilla, veremos lo que se publicó también en este primer trimestre, que son las facilidades administrativas. Son las mismas, son las mismas que ya existían, simplemente se convalidan para este año. Estábamos esperando esta publicación, sucedió el 3 de marzo y ahora sí, podemos aplicarlas sector primario, ojo aquí, sector primario y autotransportes, carga federal, pasajeros. ¿Qué facilidades tenemos aquí? Sencillito, vamos a ver, obviamente las más importantes, son bastantes, pero ahí sí necesitaríamos bastante tiempo para desarrollarlas todas, pero vamos viendo las más importantes. En el tema de agapes, hay esta facilidad para comprobar deducciones de mano de obra, la alimentación del ganado, en general, gastos menores, las podemos deducir hasta en un 10% del total de ingresos, ¿no? El 10% respecto a mis ingresos, pero sin rebasar de 800,000 pesos en total deducido. ¿Cuál es la facilidad?
Bueno, no tengo que tener documentación fiscalmente estricta para ello, ¿no? Basta con que el gasto sí lo haya hecho en el año que estoy diciendo, que lo tenga registrado en mi contabilidad, si es básico, y que por lo menos si cuente yo con un documento, una nota de venta, por ejemplo, ¿no? Que tenga el proveedor, incluso el nombre del trabajador eventual que me brindó el servicio, el lugar y fecha de expedición, la cantidad y descripción de la mercancía cuando me vendieron algo o el servicio que me brindaron y el valor de la operación. Con eso ya puedo aplicar deducción hasta 800,000 pesos para agapes. En agapes también puedo, por supuesto, optar por pagos provisionales semestrales. ISR, si tomo esa opción, va de la mano con el IVA, también será semestral, aunque ese ya es un pago definitivo, y va de la mano con las retenciones, que realice, todo será semestral, pero es muy importante saber esto. La resolución de facilidades administrativas, si somos sector de agricultura, ganadería, pesca, si somos sector de autotransportes, esta publicación fue el 3 de marzo de 2023. Los transitorios dicen, entrará en vigor al día hábil siguiente. Eso fue el 4 de marzo. ¿Qué tenemos aquí? Que la propia resolución emitida dice, tendrás un mes para presentar un aviso al RFC y optar por pagos semestrales. Si no presentas el aviso el 4 de abril, que ya se viene, no puedes optar por esta opción. Eso es importantísimo. Ojo, si ya presenté ese aviso en años pasados, ya no tengo que volver a presentarlo. Ya estoy yo con pagos semestrales constantemente. Ojo ahí. Seguimos entonces. Retenciones. Retenciones por salarios, lo que hacemos todas las empresas que tenemos empleados, ¿no? Aquí en el tema de agapes, que así lo conocemos, agricultores, ganadería, podrán optar por aplicar la tasa del 4%. Es decir, no aplicar las tasas comunes que conocemos una empresa del régimen general de ley, por ejemplo, o una persona física que tiene asalariados. No, es aplicar 4% por cada colaborador del campo. Por supuesto, tiene sus limitantes. Siempre que el sueldo diario pues no exceda de 625 pesos en frontera y 415 pesos el resto del país. Si es así, le puedo estar reteniendo el 4% nada más a mi trabajador. Esto nos dará una obligación para febrero del siguiente año. Recuerden ustedes que siempre al 15 de febrero del siguiente año son las declaraciones informativas. Siempre. Entonces, aquí me obliga a esta informativa. Tengo que decirle al SAT a quién le pagué 625 pesos por día o 415 pesos por día y le retuve el 4%. Bueno, le pagué eso o menos, ¿verdad? Esa es la única obligación que tendría, pero la cumplo el siguiente año y no hay ningún problema, ¿no? Fluyo con toda tranquilidad. En declaraciones para agapes, pues esto está muy interesante porque podría yo optar por no presentar declaraciones de ningún tipo, ni provisionales, ni anuales, durante todo el año, siempre y cuando mis ingresos pues no excedan de 7,500,000 pesos. Ahí nos vamos con esa opción, el que esté en ese supuesto. Seguimos ahora con autotransportes. Hasta ahí lo principal en agapes, en autotransportes es similar, nada más que acá la tasa para retenciones es del 7.5, es un poquito más elevada que agapes, 7.5% por empleado, aunque aquí no nos dice, no nos da un monto mínimo de sueldo al día. Entonces, pues, lo que entendemos es que a todos nuestros colaboradores, siendo autotransporte, los operadores, les puedo retener el 7.5 siempre y cuando me vaya a mi declaración informativa del siguiente año en cumplimiento el 15 de febrero. Si no la cumplo, entonces sí, podríamos tener problemas graves, porque si la autoridad me determina que no fue la tasa correcta, nos vamos a una tasa general, digámoslo así, para retener, pues entonces sí tengo muchísimo que pagar, ¿no? Ojo con esa informativa, es básica, fundamental para el siguiente año cuando opte por ello. Sector de autotransporte, seguimos ahí. Se tiene una facilidad para comprobar deducciones, incluso sin notas de ventas, sin ningún documento. Fíjate, para autotransportes, fíjense ustedes, 8% puedo deducir
8% del total de mis ingresos en un año, ¿no? O elevado al año, pero sin rebasar del $1,000,000. Si rebaso mi 8%, rebasa el $1,000,000 respecto a mis ingresos, pues nomás topo al millón. Pero aquí con esa gran facilidad de no tener documentación que cumpla requisitos fiscales ni ningún otro requisito. Pero, igual que Agapes, tengo que tener por lo menos el gasto hecho en el ejercicio que estoy justamente tratando y registrar en contabilidad, por supuesto. Eso sí es básico. Hasta ahí son las publicaciones de Diario Oficial de la Federación en materia de impuestos internos. Hay otro tema muy interesante, que esto no fue publicación en Diario Oficial, son publicaciones en la página del SAT. Esto es para grandes contribuyentes. Es fundamental revisarlo porque el SAT lleva ya 8 publicaciones de tasas efectivas de ISR. Está analizando ejercicios 2020 y 21. ¿Qué está haciendo el SAT? Está revisando declaraciones, utilidades, ISR causado. Ahorita lo vamos a ver. Y está determinando entonces cuál es la tasa efectiva para contribuyentes de un sector muy similar o actividades económicas totalmente similares. Y está sacando entonces una tasa recomendada, por así decirlo, para el cálculo del ISR del ejercicio. ¿Para qué sirve esto? De hecho, esto es una reforma, ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué sirve esto? Si yo ya, obviamente, presenté mi declaración anual 2020, también la 2021, soy gran contribuyente y soy de un sector de los que ya publicó tasas recomendadas el SAT, pues tengo que revisar. Si mi tasa es mucho menor, algo anda ahí atípico. Nos da la oportunidad de que corrijamos voluntariamente y, si es el caso, reajustar y pagar. Si no, el SAT lo va a detectar. Esta fue una reforma en 2020, ¿no? Se estableció que el artículo 33, el SAT dará a conocer de forma periódica ciertos parámetros de referencia con respecto a la utilidad y tasas efectivas del ISR para que el contribuyente se apoye de eso y revise, se autorrevise y de forma preventiva entonces se autocorrija. ¿Qué es eso de tasa efectiva? Bueno, es el cálculo, ¿no? Muy simple, con la información manifestada en la declaración anual del ISR, mediante la división del monto del ISR causado entre los ingresos acumulables del ejercicio. Ahí nos da la tasa. Entonces el SAT saca, por así decirlo, una tasa promedio. Ojo con esto, revisemos, está en la página del SAT, está muy interesante para grandes contribuyentes. Y, bueno, por último, ya tenemos el simulador, les decía yo, de la declaración anual. Esto es ya trascendente para cerrar con esta etapa del webinar de impuestos internos. Tenemos que la persona moral, en teoría, hoy sería su plazo para presentar su declaración anual, pero con base al Código Fiscal de la Federación, el artículo 12, por ahí tenemos el 5º párrafo, nos da la prórroga. Esto es legal, no es que el SAT nos haya dado una prórroga, todavía no. Puede ser que de aquí a la tarde o el lunes, puede ser que salga una prórroga, no confíen en eso, hay que cumplir. ¿Y qué dice el código? Si cae en viernes, el último día del cumplimiento, pues por supuesto podemos irnos al día hábil siguiente para cumplir. En este caso, si está cayendo en viernes, nos vamos al lunes como fecha límite para personas morales, 3 de abril. Y en el caso de físicas, está un poquito peor ahí la fecha de cumplimiento, porque es domingo 30 de abril. ¿Qué pasa el domingo 30 de abril? Bueno, es inhábil, pero también el 1 de mayo, que es el lunes, entonces nos vamos hasta el 2 de mayo, para el cumplimiento de personas físicas. Ojo, lo ideal es presentarla ya. Personas físicas no se esperen, el sistema falla bastante, es muy lento. Y el que se esperó como persona moral, pues ya seguramente me dará la razón, está batallando con el sistema. Hay que ser más previsores, por favor. Y hasta aquí, de mi parte, cierro con mi participación. Sigo al pendiente de cualquier inquietud. Por supuesto, leeré ahorita los mensajes que haya enviado el chat y, si están de acuerdo, al final contestamos todo, interactuamos. Maestro Joel Alcaraz, cedo la palabra para ver la parte de comercio exterior, por favor. Muchas gracias, licenciado Fidel. Gracias por
por darnos esos apuntes tan importantes. Y obviamente, pues no está por demás también hacer reconocimiento lo que ha sucedido en materia de comercio exterior. Muy buenas tardes para todos, esperando que se encuentren bien. Y ciertamente, pues ponernos al día en materia de comercio exterior, que es muy importante, y sobre todo en este ámbito en el que día con día han estado haciéndose cambios tan significativos para nuestra operación, y en el que debemos de tomar en cuenta primeramente un eje rector, en el que mientras este año, que realmente es el consecutivo el que le precede a las situaciones de reformas que va a haber, y obviamente la antesala a las elecciones federales, pues obviamente las reformas van a estar al día y al momento. Entonces no está por demás estar muy, pero muy interesados en estas informaciones que se van a estar virtiendo. Y en este caso, pues, ¿qué les puedo comentar? Igual hablar de lo que se generó en el Diario Oficial de la Federación con la publicación del anexo 6, el anexo 22 y 26 de las reglas generales del comercio exterior, que en este caso, pues, dieron origen, para el caso del anexo 6, la derogación para lo que fue la fracción del panel solar o generadores fotovoltaicos, y que ciertamente, pues, es un cúmulo importante de información que se generó. Recordemos que la mayor parte de información que se está dando ha tenido un carácter significativo, y tomar en cuenta que estas informaciones que vamos a proveerles van a generar para ustedes más información. Si bien es cierto, la migración, o en este caso la derogación de este punto del anexo 6, da consigo una importante toma de decisiones para aquellas personas que quieren hacer cambios en lo que refiere sus momentos de tomar lo que es los consumos de energías. Ahora sí que con esta facilidad o con esta parte de la derogación, pues muchas personas ya están haciendo los cambios concurrentes. ¿Para qué? Pues para los ahorros que le refiere en consumos de energía eléctrica. También viene lo que es el anexo 22, en este caso, el anexo 22 ya conocido por nosotros, que es el instructivo para el llenado del pedimento, que en este caso la autoridad consideró, o debemos de tomar en cuenta que considera siempre 26 datos o campos que son sancionables del pedimento, y que si son omitidos o inexactos, pues estos como tal para la autoridad van a generar una multa que puede variar dependiendo del campo. En este caso, incluso para el costo final de las sanciones, pueden tomar como base el porcentaje sobre las contribuciones omitidas o el valor de las mercancías en aduanas, ¿sí? También lo que refiere el anexo 26, en este punto es muy importante mencionar que habla sobre los datos inexactos u omitidos de las normas oficiales mexicanas contempladas en la regla 3.7.20, que nos habla de la retención y multa por falta de etiquetado en el anexo 26. Aquí es importante hacer un paréntesis para tomar en cuenta esta modificación que se generó para el anexo 26, y es donde debemos de tomar en cuenta sobre las famosas UVAs, sí, las famosas UVAs, las unidades de verificación, que deben estar autorizadas por la Secretaría de Economía a través de su Dirección General de Normas, y contar con una acreditación emitida por la entidad acreditada, que en este caso es la Entidad Mexicana de Acreditación, las famosas EMA, y estar aprobada por la dependencia como la CONUE, ¿sí? La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Para proteger la seguridad y la salud de los consumidores finales, existen normativas que regulan todo lo que se consume, ya sean productos o servicios nacionales o de importación. Para esto es importante tomar en cuenta, por decir, en el caso de México, cuando se importan mercancías con la intención de comercialización, después es necesario asegurarse de que cumplen con la norma oficial mexicana, esta tan importante para tener productos que cumplan, ¿sí?, con la competitividad y también con el uso que se les va a dar en el día a día estas mercancías. Cada producto proviene de la importación, debe estar correctamente etiquetado,
con todos los datos comerciales obligatorios establecidos por las autoridades. De esta manera, cuando se pongan a la venta, ¿sí?, el público en general puede tener el acceso a la información comercial normativa. Recordemos que muchos de los productos que tenemos en el día a día no cumplen con estas normas oficiales mexicanas, y sí, a lo mejor pueden estar muy baratos o muy por debajo del costo de un producto normal, pero la carencia de estos que puede generar, pues simplemente o la decepción en la marca de este producto, o también algo como consecuencias en las cuales pues tengamos que tomar acciones muy, muy coordinantes para que estos productos no vayan a afectar nuestro día a día en las actividades que estamos realizando. Si bien es cierto, pues cada producto proviene de la importación y esto debe estar correctamente etiquetado con todos los datos comerciales obligatorios establecidos por, como ya lo decíamos, las autoridades, ¿sí? Lo deseable sería que siempre las mercancías importadas llegasen a nosotros de manera en que cumplan con la parte donde se están dando estas normativas en las que se está etiquetando de manera correcta, donde pues tengamos la información del lugar de origen, y si el etiquetado además estuviese en un idioma distinto al extranjero, que en este caso sería el español, pues que se ajuste a la normativa mexicana. Es importante que nosotros también adoptemos esta cultura de estar revisando con nuestros productos para ver que sí están cumpliendo con lo que nos están vendiendo, pues que traigan nuestro etiquetado y que este etiquetado venga con lo que cumple o lo que indica la normativa o la norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces, pues tenemos una tarea ardua ahora que se están dando estas continuas reformas a los anexos, y en que en el día a día considerar que estas van a tener un punto muy importante y van a ser la base rectora para que en las, no sé, a lo mejor futuras modificaciones que se van a hacer entre el año, pues tengamos ahora sí que un panorama más completo de lo que estamos diciendo. El siguiente punto que vamos a tratar, aquí vamos a tomar en cuenta algo también que se dio por ahí por el 11 de enero del 2023 en la parte de comercio exterior. Y en este caso fue en la página de la Secretaría de Economía, ¿sí?, donde se dio la publicación del comunicado número 2, por medio del cual se generó la convocatoria para el panel del TEMEC, en este caso para lo que refiere a lo que es la parte automotriz, ¿sí? En ese sector automotriz que, si bien es cierto, hemos tenido una modificación, y sobre todo la cuestión del panel que está construido conforme a lo que es el tratado que existe entre Estados Unidos, México y Canadá, y que de cierta manera pues las controversias que ha causado son conforme a su resolución, pues porque el panel determinó, en este caso el TEMEC, que permitía a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales, vamos a decirlo, del vehículo terminado, en este caso lo que será lo del motor, la transmisión, la carrocería, etcétera, como originarias. Y esto, una vez que por separado dichas autopartes hayan cumplido con el porcentaje mínimo de contenido original, que es al 75%, utilizando metodologías alternativas que en el mismo tratado se establecen. Prácticamente México inició un proceso de diálogo y cooperación con sus socios. Bueno, en este caso la alianza fue con Canadá, para realizar un fortalecimiento de la integración comercial de la América del Norte. Pero bueno, siempre hay una situación. Estados Unidos toma una parte en la que indica que las reglas de origen del sector automotriz pues no le convencían, y para esto pues se generó una controversia conforme al capítulo 31 de soluciones de controversias del tratado entre los países que están interviniendo. Y en este caso pues México inicia una parte de reclamo. Por ahí en el 20 de agosto del 2021, el gobierno de México presenta una solicitud de consultas a Estados Unidos al amparo del capítulo 31, como ya lo dijimos, de la solución de controversias del TEMEC. Y en este caso indican pues
en lo que es el referente al artículo 3 del valor de contenido regional para los vehículos de pasajeros y camiones ligeros y de sus partes. En este caso comentaban pues que era un tanto difícil entender por qué la postura de Estados Unidos para hacer un desconocimiento o de alguna manera un extrañamiento hacia lo que se estaba haciendo en lo que es la parte del contenido regional. Y ciertamente aquí generó algo que se le enfrentó al gobierno mexicano, y fue el que esta controversia dio origen a que esta revisión, ¿sí?, diera pauta para que las especificaciones fueran más puntuales, ¿sí?, y que en estas se otorgaran a los productos de automóviles distintas metodologías, ¿sí?, que les permitieran considerar las partes y componentes no originarios con lo que refiere la fórmula del cálculo del valor regional, el valor de cálculo regional, y con ello asegurar que el vehículo que se considere originario realmente, ¿sí?, para efectos de obtener los beneficios arancelarios del tratado, bueno, pues en este caso cumpliera, ¿sí?, con los estándares a fin de que el panel examinara el asunto en cuestión y decidiera, ¿sí?, pues que se generara una decisión correcta. ¿Para qué? Para el efecto de que no se diera una situación de menoscabo a lo que realmente se tiene planteado en los puntos del TEMEC o lo que anteriormente era el famoso Telecán. El 13 de enero del 2022, perdón, el 11 de enero del 2023, ¿sí?, se publicó el informe final del panel en el que se establece la interpretación sobre las disposiciones relativas a las reglas de origen del sector automotriz. Y en este caso dio origen ¿a qué? A que Canadá, bajo los intereses obviamente de un aliado, que en este caso es México, ¿sí?, tuviera una participación coadyuvando para que el beneficio también aplicara a su país. Entonces esto nos dice que para el sector automotriz, así con ese abanico tan enorme que tiene de situaciones, pues bueno, sí se considere de manera objetiva lo que debe de ser el valor de contenido regional, no al libre albedrío de Estados Unidos, sino de lo que refiere en el capítulo del TEMEC, que es el espíritu por lo que se firmó este tratado, a beneficio de, en particular, la industria automotriz. Esto fue lo que se generó en el comunicado. Por consiguiente, también, pasando al otro punto, fue lo que se dio el 16 de enero del 2023, y en este caso fue el decreto por el que se modifica la TIGE, la famosa tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y que habla en concreto en un punto en donde tuvimos que tomar muy en cuenta. En este caso, la modificación que se hizo fue hacia una de las fracciones arancelarias, la fracción, la 10.05.90.04, que refiere al maíz blanco, o el famoso al maíz harinero. Y en este caso, el fondo, pues, creo que es muy conocido para todos. El fondo es que el gobierno mexicano está en contra de la importación del maíz genéticamente modificado para el consumo humano, y que obviamente, pues, las acotaciones van, que todas las importaciones que se van a realizar, está bien, o sea, vamos a tomar en cuenta, pues, que van a estar exentas para lo que es el maíz que se encuentre, pues, con estos términos de modificación, y que, pues, para los socios del TEMEC, Estados Unidos y Canadá, no están del todo de acuerdo, ya que, pues, también presentaron sus solicitudes para la realización de consultas como parte del capítulo 31 de la solución de controversias dentro del tratado, pues, con la intención de que la compraventa de maíz transgénico no hubiera afectación, pues, en el uso que se le pueda estar dando. Aquí, pues, nuevamente Estados Unidos como principal país proveedor del maíz importado, en el caso amarillo y blanco, para México, pues tuvo un muy importante punto a analizar. Si bien es cierto, aquí en México, el maíz, pues es parte de lo que nosotros tomamos como un insumo para lo que son los alimentos típicos. Se utiliza para lo que son la tortilla, la bebida, o inclusive para otros usos que se le puedan dar. Pero bueno, veamos en este caso
pues, ¿cuál es el punto para Estados Unidos? Y pues ¿cuál tiene el otro, que es que ellos lo utilizan pues para lo que es las altas fructosas, para concentrados endulzantes y para la industria alimenticia? En este caso prácticamente pues es un todo, ¿no? Por eso tiene mucha demanda y muchas veces no se pueden producir del todo lo que se necesitan o lo que se compran en otros países, particularmente México. Si no es cierto, la controversia viene porque mientras para los mexicanos el maíz es indispensable que mucha gente tenga algo que comer en su mesa, pues en Estados Unidos se utiliza para producir principalmente pues golosinas y muchas cosas pues que son consideradas para un lujo, ¿sí? En este caso para nosotros como México. Entonces, esta parte pues igual en donde se hace la modificación, se sientan las bases y las reglas para que si vas a hacer importación de maíz y que provenga, en este caso, de algunos de tus socios comerciales, bueno, pues esta fracción arancelaria, la 1005-9004, cumple o tiene una modificación que debe de ser tomada en cuenta para poder realizar este tipo de importaciones hacia el país. Como consiguiente, también tenemos algo más que se dio en el Diario Oficial de la Federación, y el siguiente punto fue en el que el tan famoso aeropuerto, la IFA, ¿sí? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles entran en escena. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues se crea el decreto en el que se establece el cierre, ahora sí, el cierre del aeropuerto, quedando cerrado para las operaciones de los concesionarios y permisionarios. En este caso, los que proporcionan el servicio al público en el transporte aéreo nacional e internacional, regular y no regular, y obviamente en la parte pues, de lo que es exclusivo de carga. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esta situación, en este decreto? Pues quedan exceptuados los concesionarios y permisionarios que pretenden, o que presten, perdón, más bien, que presten servicios combinados a los pasajeros de carga y que siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros. Pues, ¿qué situación se dio con esto? Pues es una de las partes en las que se buscó que el esfuerzo principal se diera porque la IFA, en este caso el aeropuerto de Felipe Ángeles, se convierta en un hub de carga aérea. Es decir, el traslado de la carga aérea, del transporte del aeropuerto, pues estamos hablando que es alrededor de un 67%. En todo caso, pues la infraestructura que se está dando, pues conlleva una responsabilidad, y por este caso la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes detalló que se han firmado pues ya 73 acuerdos. ¿Para qué? Pues para que todas estas empresas pues comiencen su mudanza, su cambio. Ciertamente la infraestructura carretera ha jugado un factor para que algunos de ellos, a lo mejor, permítame decir la palabra, a regañadientes, han hecho el cambio, y que ellos están yéndose a lo que es las instalaciones de la IFA, pues están haciendo este movimiento, pero pues los factores ahí están generando de alguna manera problemas que a lo mejor no habían visto, y uno de ellos es el costo que te está generando estos movimientos, que a lo mejor de alguna manera este decreto no consideró el que se va a dar el encarecimiento de algunos de los servicios aéreos que a lo mejor se pueden prestar, y que el argumento pues igual de dicha resolución pues es el que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todavía en unas pequeñas funciones mientras están haciendo la migración, pues sufre una sobresaturación en la parte de los servicios. La capacidad de la IFA y lo que es los acuerdos alcanzados, pues están considerando prácticamente el que tener instalaciones de primer nivel, el tener de alguna manera el detonante, el que se le quite la carga o la sobrecarga que lleva actualmente en sus funciones, pero también, sí, ha conllevado el que muchas de las operaciones o muchas de las actividades que estaban realizando para lo que es el actual IFA, pues apenas se están realizando, y en este caso hablemos de muchos de los almacenes fiscalizados que ya en este caso en el aeropuerto de la Ciudad de México pues ya se tenían y ya están ahí funcionando, y que ahora con esta mudanza, pues ¿qué están haciendo? Pues que solo se encuentran en una pequeña capacidad
para poder realizarlos y llevarlos a cabo. Entonces, aquí, esto, ¿sí?, ha sido un factor en el de que se han firmado acuerdos en los que los lineamientos de operación aduanal también han sufrido cambios, en el de que los trámites como tal, ¿sí?, en este caso para el personal que está operando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora que van a hacer su migración al aeropuerto Felipe Ángeles, pues también tienen que estar haciendo el cambio de estos documentos o los gafetes. La habilitación en este caso de las aduanas o extensiones, y si bien es cierto, ¿sí?, que muchas de las aduanas, ¿sí?, de las que se están trabajando actualmente con conexiones a la Ciudad de México, pues tienen que hacer sus cambios también sobre lo que refiere, ¿sí?, los domicilios fiscales de estos nuevos almacenes fiscalizados que van a estar funcionando. Entonces, pues aquí estos esfuerzos tan grandes por llevar a la IFA, ¿sí?, a hacer este famoso hub de carga aérea, será una tarea titánica en la cual, pues, no solamente con la expedición o con la generación de nuevos documentos o simplemente de nuevos espacios para que se pueda llevar a cabo las actividades primordiales, obviamente generadas por este decreto, pues serán en su momento a lo mejor un dolor de cabeza para muchos de los que en la operación están llevando la actividad de lo que es el comercio exterior, pero también, sí, también recuerden, para los agentes aduanales que van a estar despachando en esta nueva aduana 50 o en esta terminal aérea que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Siguiente punto que tenemos también ahí es lo que es la primera resolución de las modificaciones de las reglas generales para comercio exterior de 2023, que el 16 de febrero se presentaron en el Diario Oficial de la Federación, y que si bien es cierto, hubo modificaciones en lo que fue las reglas 138, 139, 1310 y 1311, y que en este caso, hablaban del decreto por el que se exenta el pago de aranceles de importación y se otorgan facilidades administrativas en diversas mercancías de la canasta básica. Recordemos que se hizo un tema muy fuerte, el de la generación del nuevo padrón, ¿sí?, para aquellos que estaban interesados en lo que es la importación de bienes de consumo nacional, bienes de la canasta básica, y que en esta regla 138 se modificaron los requisitos para los interesados en inscribirse en este famoso padrón de importadores de los productos de canasta básica, con la intención de que se demostrara que durante los próximos 2 años, ¿sí?, previos a la solicitud, se consideran que se han importado las mercancías a petición, ¿sí?, o considerando que estas mercancías son las necesarias, ¿sí?, para el consumo nacional. Tomando en cuenta que con esta modificación de la regla 138, también viene lo que es la creación de la regla 1312, y en esta se relacionan con el procedimiento de los requisitos para la adición de fracciones arancelarias para la inscripción, para el padrón, ¿sí?, para el padrón de importadores de productos de la canasta básica. También viene aquí una importante adición en la regla 1313, y es la instrucción para que a los contribuyentes inscritos en este padrón, el procedimiento de requisitos que habrán de presentar, ¿sí? ¿Para qué? Para la copia simple en los contratos ante las oficialías de partes de la Administración General de Servicio al Contribuyente mediante escrito libre, en donde indiquen, ¿sí?, que los requisitos que se están pidiendo para poder estar inscritos en este padrón están al día y al 100%. Por último, viene lo que es en el que se agrega la regla 35114 para establecer el procedimiento para efectuar el pago del aprovechamiento señalado en el decreto, en el que se fomenta la realización de los vehículos usados de procedencia extranjera. Este tema importante, recordemos, nuevamente vamos a ver en el territorio nacional circulación de vehículos de origen y procedencia extranjera, que ciertamente pues va a dar mucho que decir. Sin embargo, recordemos, pues el decreto fue muy consistente en el de que era un beneficio hacia todos los mexicanos, y obviamente pues
algunos ciertos sectores beneficiados con este punto de la importación de vehículos de proceso extranjero, los famosos chocolates, mejor conocidos. El siguiente punto que tenemos, en el que también se generó cambios al comercio exterior, es en los documentos técnicos del complemento carta-aporte. Sí, este tema tan fuerte que tenemos, que ahí nos está pegando, y que el 24 de febrero de 2023 tuvo modificaciones, y en el que debemos de tomar en cuenta que aquí viene que la migración, la famosa migración de la versión 3.3 a la 4.0, y que, ¿qué creen? Hoy es el último día, hoy nos vamos a despedir de esa versión 3.3, y esta versión 4.0, a partir de las 11:59, de las 23:59 horas del día 31 de marzo, deja de funcionar, y para el día de mañana, 1 de abril, hola, versión 4.0, adiós, versión 3.3 del lo que es el CFDI. En este caso hemos de considerar algo muy importante, y recordemos, ¿sí?, que lo que es la versión 3.3 tuvo su lapso en el que se definió el periodo de transición. Entonces ya no hay de que nos tomaron las carreras o las prisas, sino que esto pues ya surte efectos. Y por consiguiente debemos de considerar que también viene que para las operaciones de comercio exterior, la factura con complemento carta-aporte tiene sus días donde el ocaso se está presentando, y será exigible a partir del 1 de agosto del 2023. Entonces, todavía nos encontramos en ese lapso en el de que si no has tomado en cuenta en echar a andar un programa piloto para acostumbrarte a estar realizando lo que son los cambios a tu manera de estar trabajando en la exigibilidad de lo que es el complemento carta-aporte, pues hay que irlos haciendo, porque aquí es donde se va a tomar en cuenta que aún con independencia de que si esta se encuentra en un periodo de transición, pues mejor vamos a acostumbrarnos a irla realizando, aunque tenga sus errores, obviamente tomando en cuenta que la autoridad no está, ¿sí?, no está tomando ninguna repercusión o ninguna multa hacia nosotros por este documento que estamos emitiendo, quizás con algún error, pero sí con la obligatoriedad de que esto, a partir del 1 de agosto de 2023, ya no tiene que tener ninguna situación que lo pueda echar nuevamente abajo, o que se pueda dar el de que alguien se exima de su obligación. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta que esto será el parteaguas con el día de hoy, la entrada en vigor, perdón, el ocaso de lo que es el complemento, el CFDI 3.3, que le decimos adiós, y mañana el 4.0 del CFDI que entra en funciones, y aparte lo que es nuestro complemento carta-aporte, pues ¿qué creen? Va a ser ahora sí tener completa nuestra tanda o nuestros documentos con el que vamos a estar haciendo que nuestras mercancías circulen en territorio nacional sin que exista alguna situación que le pueda impedir el libre tránsito, ¿sí? Como siguiente punto tenemos también lo que es el CFDI más el complemento carta-aporte, ¿sí? El comprobante fiscal más el complemento carta-aporte y las facilidades en las operaciones que llevan a los procedimientos consolidados. Y aquí entran dos puntos muy importantes, ya lo dijimos. El complemento carta-aporte ya debe estar instaurado en su versión 2.0. Y en esta vamos a tener que, ahora sí, tomada una información de más, que en este caso es la inclusión de la fracción arancelaria y la información de los pedimentos. Y esto, de esta manera, en cada cruce o despacho de las mercancías se presenta un aviso consolidado ante la aduana, el cual describe cómo la declaración del documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los elementos que graban y lo que regulan la entrada y salida de las mercancías en territorio nacional, contiene información relativa, ¿sí? En esta información relativa es en donde se consolidan, ¿sí?, estas operaciones en un pedimento y forman
y forman con lo que es los datos que tienen, ¿sí? Lo que es lo requerido, en este caso, por el Servicio de Administración Tributaria. Si bien es cierto, esta normatividad aduanera que está entrando en funciones, ¿sí? Brinda de algunas facilidades la expedición del CFDI, de ingreso o el de traslado, con el complemento carta aporte, cuando se trata de operaciones con pedimento consolidado, las cuales consisten en aspectos que se deben de considerar muy puntuales. En este caso, tomemos como punto número 1, el complemento carta aporte en su versión 2.0, como ya lo dijimos, que es necesario en donde se asiente la fracción arancelaria y lo que es la información, en este caso el número de pedimento, y que además sí debe llevar el nombre y las características de la mercancía, la descripción y atributos condicionales que hacemos para expresar la clave de la fracción del pedimento y que correspondan a lo que estamos teniendo en nuestra mercancía, y también, ¿sí?, que se lleven a cabo las validaciones de estos documentos y de nuestras fracciones que sean correctas. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces igual estamos tomando, bueno, ahorita la autoridad pues no está sancionando, o sea que me puedo equivocar y no pasa nada. A lo mejor estoy mandando mi mercancía con una fracción, quizás, no sé, tenemos fruta fresca y yo lo mando en la fracción de la fruta congelada. Bueno, hasta el momento la autoridad pues no me puede sancionar, la carta aporte puede ir mal, pero lo que es mi pedimento está correcto. Bueno, creo que es momento para ir haciendo todo esto vinculativo y cuidar que la información que estamos llevando para nuestro despacho de las mercancías y que le estamos proveyendo a la gente aduanal para que haga el despacho, pues realmente esté concatenada. Y entonces aquí sí es importante decir, mejor lo hago bien y registro mi información. ¿Para qué? Para que en este sentido el dato de fracción arancelaria, porque nos lo requieren como tal en las operaciones, implique que no haya un detenimiento o en este caso sufra alguna, ¿cómo decirlo?, algún detalle en que no pueda estar cruzando nuestra mercancía y que la información requerida pues afecte a nuestro cruce como tal. Por ende, pues igual la información del pedimento debemos de dejarlo también muy revisado, considerando que las características de la mercancía ahí deben estar expresadas con el número de pedimento, con la información que se encuentra asociada, ¿sí?, con el traslado de los bienes, y que esto, insisto, debe de ir en nuestra, ¿sí?, en nuestro CFDI, en nuestro complemento carta aporte, ¿sí?, y también en la parte del complemento del comercio exterior, que también esa información, debe de estar ligada, deben de estar esbozadas de tal manera que no puedan estar una diferente de otra, ¿sí? Si bien es cierto entonces que esto nos va a generar el que tengamos nosotros una mayor seguridad, que nuestras mercancías están completamente ligadas a lo que estamos virtiendo en estos documentos que son importantes para lo que es el despacho de las mercancías, ¿sí? Debemos también de tomar en cuenta que se debe registrar la totalidad de los folios de las facturas electrónicas que en este caso vayamos a integrar en lo que es nuestro complemento carta aporte y que obviamente se reutilizan para las remesas. ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí estamos considerando un factor bien importante. La factura puede estar en 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 páginas a lo mejor que te generaron. ¿Por qué? Por la mercancía que tú vas a llevar a la exportación, pero deben de ser, insisto, la misma información que viene en tu complemento carta aporte, en tu complemento de comercio exterior, en tu CFDI y que lleva hacia tu factura. Entonces, aquí no tendría que haber ninguna situación por lo que nos llevara a algún problema, ¿sí? Y que en este caso, de manera general, en relación a la regla 3132, fracción octava de las reglas generales de comercio exterior, disponen que se realicen el trámite aduanal con pedimentos consolidados que tengan, ¿sí?, que adjuntar en este caso la remesa o el aviso consolidado con el complemento carta aporte y que cumplan, ¿sí?, con la relación del número de pedimento consolidado. Entonces, ¿esto qué vamos a tener? Ahora sí, el match completo, ¿sí?
el match completo y aquí no habría manera pues de que exista un margen de error. Puede serlo, finalmente también de manera humana nos podemos equivocar, que a lo mejor se nos pasa algún dato, pero creo que aquí es importante que empecemos a tomar en cuenta que todos nuestros documentos deben de estar concatenados, deben de estar ligados, deben de estar igual manera, debe ser un espejo de la información que lleva nuestro pedimento, porque este será el que la autoridad esté revisando, el que tenga la mano para decir si está cumpliendo o no con los requisitos para llevar a cabo el despacho de las mercancías, ¿sí? Ciertamente esto es lo que nosotros debemos tomar en cuenta y que si existiera alguna duda, les puedo decir abiertamente, aquí en Estatego estaremos a disposición de ustedes para poder ayudarlos. Si esto para ustedes ha causado o todavía tienen dolor de cabeza por esto, aquí en Estatego podemos ayudarlos en clarificar más el tema y que esto para ustedes sea solamente un trámite de estar mandando sus documentos a la agente aduanal y ahí más no tenga algún detenimiento de que las mercancías pues estén ahí en la frontera paradas esperando su cruce, pero ¿por qué? Porque están a lo mejor ustedes llevando a cabo la revisión y no se percataron de ello. Entonces, si hay alguna duda, con toda confianza aquí en Estatego estamos a su disposición. Como siguiente punto tenemos también algo para tomar en cuenta y que ya estamos en próximos días de que se vaya a estar llevando a cabo, y es el reporte anual de operaciones de comercio exterior, en este caso para las empresas IMEX, ¿sí? O las empresas que cuenten también con el PROSEC. Y aquí debemos de considerar, pues, ¿qué requisitos vamos a ocupar para poder llevar a cabo lo que es nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior? Bueno, pues lo que vamos a ocupar en primera instancia es el requisito principal, la balanza comercial, ¿sí? La balanza comercial. Obviamente también nos vamos a generar lo que es el estar teniendo a la mano nuestra guía para presentar el reporte que está pues prácticamente en la página de ventanilla única del gobierno mexicano, ¿sí? Y en este caso, pues, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, si se fijan aquí en la lámina, tenemos aquí que para las empresas IMEX, ¿sí? Las empresas con programa IMEX deberán presentar el reporte en lo que es del día 1 de abril de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023, ¿sí? Para las empresas PROSEC, bueno, indica aquí que en estas van a tener la obligación de presentar su reporte del 1 de abril hasta el 30 de abril, o sea que estamos a partir de mañana, ¿sí? Ya prácticamente todos los que tenemos el programa PROSEC muy listos en que nuestra información esté a disposición para presentar este reporte y que si esta situación la estamos cumpliendo, nos vamos a evitar muchísimos dolores de cabeza y que si tienes algún problema, recuerda, aquí en Estatego estamos a tu disposición para poder ayudarte, para poder asesorarte o para simplemente decirte o llevarte la mano con el paso a paso de cómo hacer que este reporte anual de operaciones de comercio exterior sea un éxito y pues estemos ahora sí que en nuestro próximo webinar comentando las experiencias que tuviste con la presentación sin que tuvieras ahora ningún problema con la página o con algo que te pueda haber dado el no haber presentado tu información en tiempo y forma, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso si transcurridas las fechas y no se hace la presentación del reporte por parte del IMEX o del PROSEC? Pues ya lo sabemos, van a hacer la suspensión automáticamente de lo que es sus programas otorgados por la autoridad. Sin embargo, si se cuenta con programas, existe una última fecha de presentación. Esta última fecha de presentación, ¿qué es lo que indica? Bueno, pues para lo que es el IMEX, ¿sí? Tenemos vamos a decir, dejémoslo en segundo término, última instancia, por ahí se nos pasó una información, no la agregamos, no la tuvimos a tiempo. Bueno, pues el 31 de agosto será la última fecha para presentar, ¿sí? Nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior. Y lo mismo va a ser, ¿sí? Para el PROSEC, con una ventaja que va a ser
también con una fecha en la que se le va a otorgar al 30 de junio del 2023. Entonces esto pues debemos tomarlo muy, muy importante en nuestro calendario y que no se nos vaya a pasar. ¿Por qué? Porque obviamente con esto vamos a considerar que la obligación que tenemos, ¿sí?, de presentar lo que es la información del reporte, pues sea consigo para que la autoridad también no tenga ningún detalle hacia nosotros o no voltee lo que es el foco de revisiones hacia la no obligación que podemos tener. Esperemos que no suceda, y si llegase a pasar un caso, pues insisto nuevamente, aquí en Stratego estamos a tus órdenes. ¿Qué debemos de reportar en nuestro vamos a decir, nuestro reporte anual de operaciones? Bueno, ya lo dijimos, nuestro requisito principal va a ser la balanza comercial. Tenemos que tener la relación de bienes producidos por productos señalados en la fracción arancelaria, para este caso específico para el PROSEC, el personal ocupado como parte del IMEX, los domicilios fiscales actualizados, y sí es muy importante, ojo, hay que revisar las nomenclaturas de los domicilios, lo que son la forma en que se registró nuestra empresa, que sí coincida con todos nuestros documentos. Hay un caso muy específico y que a diario nos lo encontramos, y es el que la mayor parte de los registros que se llevan en una empresa, pues perdón que lo diga de una manera muy jocosa, pero cada quien pone el domicilio o el nombre de la calle a su libre albedrío. ¿Y qué sucede? Resulta que la calle se llama Juan Pablo Paniagua, número 13, Colonia La Moderna. Pero alguien en una de las dependencias, como, ¿qué les diré?, Comisión Federal de Electricidad, dijo, pues no se va a llamar Juan Pablo Paniagua, se va a llamar J.P. Paniagua. Y como tal, el domicilio lo llevan en su recibo o en su comprobante de domicilio, y al momento que lo están requiriendo llevar para constituir su domicilio, para que les otorguen lo que es alguno de estos programas, o que simplemente en la prestación de su reporte anual de operaciones lo tienen ahí y está incorrecto, pues que les va a generar un dolor de cabeza, y que esto va a tener consigo un problema muy fuerte. El primero, el que su reporte vaya a ser rechazado, y en segunda, el que este problema más adelante vaya a ocasionar que la autoridad lo observe, ¿sí?, con la intención de que estamos hablando que no es el mismo domicilio donde se está llevando el asiento de sus actividades, o que las actividades que está realizando son distintas al domicilio donde registraron. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si estás por presentar tu reporte anual de operaciones, para aquellos amigos empresarios, ¿sí?, que están en el programa PROSEC, hay que revisar, ¿sí?, lo que son todos los documentos, los comprobantes de domicilio, las constancias de situación fiscal, y evitar que esto nos pueda ocasionar un fuerte dolor de cabeza. ¿Qué otra cosa también tenemos aquí? Tenemos que reportar también las exportaciones por un valor superior a $500,000, o de las que son menos del 10% de la facturación en el año, ¿sí?, que fue reportado lo que fue en el IMEX. Entonces, esta información también debe ir de manera puntual en nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior. Y también, como último punto, viene ahí las empresas que tributan bajo el artículo 181 y 183 de la ley de CR, solo deberán de capturar el valor agregado del IMEX. Entonces, ahorita nuestros amigos contadores, en la ardua labor que siempre están llevando, y que más de alguno de ellos nos está escuchando ahorita en este webinar, pues están conscientes de que esta información es de vital importancia para la presentación del reporte anual, y que nuestros compañeros que están encargados del área de comercio exterior habrán de dirigirse a los contadores del área fiscal o contable que esté en su empresa y pedirles que nos proporcionen estos datos para el llenado de nuestro reporte. Importante, muy importante, para que también lo tomen en cuenta, ¿sí? Esto como tal debe de ser de manera puntual considerado en lo que son las ventas totales, el total de exportaciones, el total de importaciones, el saldo de la diferencia, ¿sí?, entre el total de exportaciones y el total de importaciones,
que este campo prácticamente está automatizado, el porcentaje de exportación y la información de la balanza comercial. Entonces, imagínense, ahorita hay que ser bastante cercanos a nuestros compañeros contadores. Con todo respeto, obviamente ellos ahorita están trabajando sobre mucha presión y que esto nos va a generar que nuestro reporte esté llenado de manera minuciosa y esté firmado, ¿sí?, sin una posible modificación que pudiera afectarnos. Recuerden que esta información debe estar presentada en la ventanilla única y que los datos o información pues deben de estar, como ya les insisto, les digo, en lo que es la balanza comercial, que será el documento rector para lo que son nuestro llenado de la balanza, perdón, del reporte anual de operaciones de comercio exterior, el famoso RAOCE. Y bueno, pues me complace decirles que hasta el día de hoy será lo único que tenemos ahorita en actualizaciones. Gracias.